Muy buenas tardes, les habla José Francisco Casas Nava en este reportaje para la Universidad Pedagógica Nacional. Hoy me encuentro en el municipio de Guadalupe, Victoria, Puebla, para destapar una realidad cruda e incómoda. Y es que hablar del acceso a la educación superior en el México moderno no es debatir sobre un trámite administrativo o académico, es destapar una gran ola de tensiones sociales, políticas y económicas que condicionan y limitan la vida de miles de jóvenes en nuestras regiones. Si miramos el pasado de nuestro municipio Guadalupe Victoria, la educación funcionaba antes bajo un paradigma muy distinto. A través de la memoria escolar de las generaciones de nuestros padres y abuelos, logro identificar que la escuela operaba bajo el idealismo misionero del México postrevolucionario, que buscaba la alfabetización básica y la adaptación al entorno. Una dinámica similar a la que retrata la obra cinematográfica clásica Río Escondido. En palabras del sociólogo Emil Durkheim, la educación funcionaba como una socialización metódica, encargada de moldear al ciudadano necesario para mantener la cohesión social de la nación. Sin embargo, el contexto social actual en el que nos toca vivir es completamente diferente. Bajo la influencia de organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial, se introdujo una estrategia de poder que operaba en nuestras políticas públicas como un caballo de Troya, tal y como lo describe el analista Pablo Dávalos. Estas instituciones impusieron reformas estructurales que priorizaron la flexibilidad del mercado laboral en función de su capital, transformando así la escuela en una herramienta de mercado. El discurso oficial nos vende una idea esperanzadora de ganar, ganar, asegurando que si el estudiante se esfuerza al máximo y obtiene el título universitario, el éxito económico está garantizado. Pero la realidad social, la realidad local desmiente este discurso gastado. El sistema exige perfiles competitivos a nivel global y requisitos técnicos avanzados, pero las condiciones locales no tienen la infraestructura para lograrlo o para cubrirlo. Así, el acceso a la universidad se convierte en una carrera de obstáculos que promueve una competencia agresiva e individualista, provocando lo que Luis Antonio Cruz Soto define como una despersonalización del bien común. Para analizar cómo estas estructuras de exclusión impactan en las trayectorias de vida reales, he llevado a cabo una investigación de campo en nuestro municipio Guadalupe Victoria Puebla, donde tuve la oportunidad de recuperar el testimonio de Alfredo Giovanni Alfaro García, un joven de 28 años de edad que actualmente se desempeña como investigador independiente tras haber concluido sus estudios de educación media superior en el Centro de Estudios Intensivos en Cholula, Puebla. A través de sus respuestas podemos desmenuzar las limitaciones del sistema. Al cuestionarle sobre cómo describiría su experiencia en el proceso de admisión para la universidad, Alfredo nos compartió textualmente lo siguiente. Fue un proceso excesivamente burocrático, lleno de trámites complejos que en lugar de facilitar el acceso y ayudar a reducir las diferencias económicas o sociales entre los aspirantes, se convierte en un obstáculo extra. Como podemos observar, la burocracia actúa como primer filtro de exclusión, pero los obstáculos no terminan ahí. Al profundizar sobre otros factores que impidieron concretar su ingreso de manera formal, Alfredo enfatizó la falta de flexibilidad institucional y las barreras económicas cotidianas, señalando que influyeron los altos costos que implica el proceso, así como también la falta de flexibilidad en los horarios, tanto de los sistemas educativos como de los empleos. Es difícil coordinar los tiempos de trabajo con el estudio.
Esta realidad demuestra que las instituciones asumen perfiles de estudiantes ideales que están muy alejados o que no corresponden a la realidad de nuestro país. El propio Alfredo lo confirma cuando le cuestioné si los requisitos de ingreso tomaban en cuenta las realidades socioeconómicas de las regiones. Él respondió: en realidad no se tomaron en cuenta. Ellos asumen que todos los aspirantes tienen un nivel socioeconómico medio o alto, lo cual se aleja de la realidad económica y social que se vive en el país. Quienes pertenecen a comunidades lejanas o no cuentan con los recursos necesarios tienen pocas posibilidades de acceder a la universidad. Pareciera que los estudios universitarios van enfocados a la gente que pertenece a la ciudad. Aquí radica el núcleo del problema que estudiamos en este módulo. El sistema esconde las imperfecciones estructurales bajo la máscara del mérito individual. Cuando las reglas están diseñadas para la exclusión, el sistema le hace creer al joven que la falta de éxito es una falla personal. Alfredo confesó que al inicio sí dudó de sus capacidades, pero después de analizar su entorno, entendió que el problema pertenecía a las limitaciones del propio sistema educativo. Sin embargo, ante la exclusión nace la resiliencia. Al no encontrar un espacio universitario, Alfredo desarrolló sus saberes de manera autónoma. Escuchemos lo que ha logrado por cuenta propia. Por medio de la investigación y el autodidactismo aprendí a dominar herramientas de oficina y diversos tipos de software. Además desarrollé habilidades prácticas de la vida cotidiana. Actualmente y de manera independiente me encuentro desarrollando una investigación técnica con aplicaciones directas en áreas de ingeniería y tecnología avanzada. El panorama del autodidactismo que nos muestra Alfredo nos obliga a preguntarnos: ¿cuál es el verdadero papel de las tecnologías de la información y comunicación en estos procesos? El autor Ángel San Martín Alonso nos advierte sobre los peligros de la llamada pedagogía high-tech, donde muchas veces el discurso tecnocientífico dominante vende las plataformas virtuales y el aprendizaje electrónico como la solución definitiva a las fallas de la escuela presencial, pero bajo una lógica de mercado que reduce a la educación a un producto de consumo y debilita la verdadera enseñanza. Si la tecnología se introduce en las comunidades aisladas del desarrollo social, solo se perpetúa la asimetría y el dumping social. Por otro lado, el autor Nelson Prieto, en su texto Desafíos para la Educación en un Mundo Globalizado, lanza una dura crítica a lo que llama la escuela shopping center, donde nos advierte que si la alfabetización digital se reduce a a un simple entrenamiento instrumental desvinculado de las ciencias, las letras y la política, terminaríamos creando analfabetos funcionales digitales, es decir, sujetos capaces de operar software y herramientas de oficina, pero que siguen atrapados en la base inferior de la pirámide social, completamente alejados de su capacidad de decidir. Es aquí donde la trayectoria de Alfredo Giovanni adquiere su mayor significado pedagógico. Él no se limitó a ser un simple consumidor pasivo del mercado. Él aprovechó el uso de las TIC para transformarse en un autor de su propio conocimiento a través de la investigación técnica autónoma, como propone el autor Nelson Preto. Debemos transitar urgentemente hacia una pedagogía centrada en la diferencia, donde las escuelas dejen de ser espacios de homogeneización mercantil y pasen a ser redes solidarias que enaltezcan las culturas originarias y los saberes comunitarios. Como desarrollador de esta investigación, concluyo que la exclusión educativa no es una derrota individual, sino una barrera estructural que debemos de derribar. El reto de la innovación pedagógica no es saturar pantallas, sino dotar a las TIC de un sentido humano y emancipatorio,
devolviendo a cada aprendiz su condición inalienable de ciudadano crítico y transformador. Para la licenciatura en Educación e Innovación Pedagógica de la Universidad Pedagógica Nacional, sede Guadalupe Victoria, reportó José Francisco Casas Nava. Muchas gracias.